El jueves pasado fui a San Blas y Manu, una de las personas que estaba en el trip, se sube al carro con su laptop abierta. Él tenía a Claude, a su vida, trabajando algo de su emprendimiento allá en España. Y mientras estábamos en camino a San Blas, yo le digo a la gente, qué brutal esta época para estar vivos, porque ahora podemos construir aún más de donde sea que estemos en el mundo. Y ahí es donde Manu dice, bueno, es brutal para nosotros, que ya tenemos experiencia y criterio formado. Y ahí fue donde yo me quedé como que, fuck. De verdad que yo nunca lo había pensado así y me quedé cuestionando que ¿será que el resto de la gente que es más joven que nosotros está perdida? ¿O será que esa gente que tiene nuestra edad o más, que no ha creado criterio o que no ha creado experiencia, también está fregada? Así que por eso en este cuento dominguero cafetero te quiero compartir porque esa frase de Manuel se me quedó colgada. Porque en este mundo que hay dos tipos de personas que yo estoy viendo que están utilizando la IA, los que tienen mucho miedo y los que están sobre hiperconfiados. ¿Por qué de estos dos grupos me preocupa más el segundo? Que realmente son esos que creen que la IA es magia y están perdiendo su capacidad de discernir. ¿Y qué tú pudieras hacer si estás en esa fase de crear experiencia, de crear criterio y juicio para poder no quedarte atrás? Esa frase que compartió Manuel se me quedó pegada porque justo al día siguiente tuve mi cuarto taller de Piensa Ágil y Luego Ejecuta. Lo llamo de esta manera, aunque la gente cree que yo lo voy a enseñar sobre Notion y sobre Claude, pero en verdad lo enseño a pensar. Aquí es donde a la tercera hora de esa clase le digo a mis estudiantes, la IA ayuda muchísimo en tu trabajo. Le digo a una de las personas que estaba sentada ahí en contabilidad y finanzas, a ti no te pagan por hacer esa conciliación bancaria a mano. Te pagan por la interpretación de esos datos y de que todo esté en orden. También le decía que la IA hace algo que se parece a magia y es súper cool que te ayude en muchas cosas. Pero la data, sin criterio, sin juicio, sin experiencia, no es información. Lo importante realmente es cómo tú interpretas esos datos, cómo los presentas, cómo es ese storytelling. Porque en el momento que tú simplemente confías en la inteligencia artificial y lo que sea que esto te haya creado, y tú no pausas un segundo para verificar que esto en verdad sea legit, que sea de verdad, vas a quedar como un hablapaja, como un charlatán o como un vendehumos. Y luego me acordé que hace varias semanas me contrataron y el primer mensaje de ese lead fue: Alex, he visto que estás haciendo capacitaciones de IA. Nos gustaría que le enseñes esto a nuestro equipo. Y yo me quedé pensando por acá y yo dije, man, la persona que necesite que le enseñen a utilizar inteligencia artificial no necesita aprender a utilizar inteligencia artificial. Necesita aprender a pensar, a cuestionar. Necesita tener la mentalidad correcta para autorresolverse, ya sea con IA o no. Como ya yo he hecho esto 1500 veces, yo simplemente le hago algunas preguntas a las personas que me dicen que me quieren contratar para un corporativo. Más que nada me gusta ser súper hiper transparente porque yo no soy experta en el tema de la inteligencia artificial. En lo que sí me considero experta es haciendo que la gente se cuestione y piense de forma más ágil. Y esto funciona con cualquier tipo de herramientas y en cualquier tipo de industria. Entonces, en estas preguntas de onboarding para saber si era un buen fit, todo confirmó mis sospechas. Me dijeron en verdad que el objetivo principal era hacer que la gente en su oficina dejara de pensar que la IA hace magia. Que creen que como son analistas o son personal de cumplimiento o son personas en contabilidad o en finanzas, que eso simplemente hace y el reporte está ahí y lo mandan a sí mismo. Y gracias a la gente que se deja orientar, eso fue justo lo que desmitificamos en ese taller. Lo lindo es que la gente entendió que la IA no hace magia. Entendieron que lo que realmente importa es la capacidad de ellos de poder delegarle las tareas que son simples, que son repetitivas, que son manuales, que son aburridas, que nunca pueden dejar de hacer y que después tienen que verificar absolutamente todo lo que la IA les da, porque casi nunca, en la primera vez que tú le envías algo, eso te va a escupir lo que tú realmente necesitas. Y aquí quiero repetir algo y quiero que vuelva a quedar súper, hiper, mega claro. La data de por sí sola no vale absolutamente nada. Lo que importa realmente es la información, esa interpretación. ¿Qué significa esa data en el contexto de donde estás? Porque tú puedes tener la data, tú puedes tener la información y esos aprendizajes, pero si quien sea que tiene que presentarlo no sabe comunicarlo, ¿de qué vale echar el cuento que tenga un backup con data, que tú hayas sacado una buena interpretación? Eso es lo que realmente tiene valor. Esa es la razón por la cual realmente te contratan. No para que tú hagas el trabajo manual de tirar pico y pala, sino por la manera en cómo tú piensas, sino por esa curaduría que tú decidiste de quitar por aquí o meter por acá e interpretar. ¿Por qué suele pasar esto? ¿Por qué existe esta división? Esta gente que le tiene miedo al uso de la inteligencia artificial y la otra gente que está súper hiper sobreconfiada. En el primer grupo, a la gente que tiene miedo, se sienten amenazadas porque creen que la IA les va a quitar el trabajo. Y como seguramente lo han escuchado de mí y de 1500 otros influencers más, no es la inteligencia artificial la que te va a quitar el trabajo.
es alguien que está utilizando la inteligencia artificial para cosas que ellos no quieren hacer y que saben que la IA lo puede hacer mejor. Es alguien que ya pensó y sabe que no lo contratan por ese trabajo manual, sino que lo contratan por su juicio, por su criterio, por su experiencia, por su discernimiento. Créanme que me van a escuchar probablemente por 5 años más repitiendo esto. Antes de hacer cosas tenemos que pensar. Es normal que en cualquier tecnología nueva que nos ayude a facilitarnos la vida, las personas que trabajen en eso se vean amenazadas. Pero esto ha pasado en todas las revoluciones industriales. La gente se adapta, aprende cosas nuevas, se crean nuevas carreras. Por el otro lado, la gente que está sobreconfiada y creen que la IA es lo máximo y que no leen 3-4 veces, son esas personas que caen mal en esa conversación o en ese café porque dicen que ChatGPT o AI o cualquier cosa que ellos utilicen tiene razón. Y no se dan cuenta que todos los modelos tienen algo que en inglés se llama sycophancy. En español no hay una traducción exacta, pero básicamente esto significa que la IA muchas veces te dice lo que tú quieres escuchar, como algunas personas. Y esto no es solamente un caso aislado, pasa en cualquiera de los modelos. Una vez le pregunté a mi Claude si yo podía bajarle al sycophancy de lo que él me respondiera. Quería que siempre me respondiera lo más asertivo posible, lo más pragmático posible. Y me dijo que realmente no hay manera de bajarle 2. La otra vez vi en algunos de los estudios que cerca del 10% de lo que te responde AI es sycophancy, te dice lo que tú quieres escuchar, especialmente cuando ya tú tienes un criterio formado o ya tomaste una decisión. Por eso es que tú necesitas ser experto en tu tema para poder discernir si esto te está dando la verdad o te está dando la razón. ¿Qué son consejos prácticos que yo te pudiera recomendar para que no caigas en esto de tenerle miedo o dudar completamente de todo o estar sobreconfiado y creer que esto es completamente magia y nunca verificar? Cuando tú estés trabajando algo con inteligencia artificial, siempre pregúntale de dónde sacaste esto. ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es esa ley? ¿De dónde sacaste esta data? Si está hablando de personas o cosas que otras personas dijeron, dile que te cite cuál es la fuente. Y luego que te pase todos esos artículos o esos enlaces, verifica la fuente tú mismo. No simplemente creas absolutamente todo lo que te dice. Como dirían los estoicos, trust but verify. Confía pero verifica. En el tercer taller que tuve de Piensa Ágil y luego Ejecuta con AI, una de mis estudiantes al final, en los takeaways, en estos aprendizajes, me comentó que algo así pasó en Estados Unidos. Una persona se está autorrepresentando en un juicio y el man hablaba con seguridad y nombraba artículos y nombraba leyes y luego la jueza le dice, tú armaste todo este caso utilizando inteligencia artificial porque nada de lo que tú estás diciendo, ninguna de estas leyes, ninguno de estos artículos realmente existen. Sí, la IA funciona y ayuda, pero si tú no eres experto en tu tema, ahí es donde la puedes cagar. Ya ven, él confió pero no verificó y full cayó en eso del sycophancy. Probablemente un error que le costó bastante caro. Mejor salía quizás tener un abogado estatal. Si tu inteligencia artificial, tu chat, tu consejero, whatever, no te contradice nunca, no estás utilizándola para pensar mejor. Simplemente las estás utilizando para hacerte sentir mejor. Ahora, si tú sientes que todavía te falta experiencia, si tú no tienes ese criterio formado, ese discernimiento, ese juicio, sea porque eres joven o porque todavía no has tenido estas oportunidades, no quiero que pienses que estás fregado. Sal más a la calle, busca más experiencia, conversa con otra gente, aprende de otros mentores, de otros coaches. La inteligencia artificial, cualquiera que tú utilices, es la primera herramienta de la revolución industrial que se acerca, que tú le puedes preguntar a ella misma que te enseñe a utilizarla. Si tú todavía no tienes criterio, utiliza la misma IA para que te ayude a construirlo. Pídele directamente, oye, no tengo criterio en esto, no tengo experiencia en esto, cuestióname absolutamente todo y enséñame fuentes fidedignas. También puedes preguntarle, oye, enséñame el formato correcto para no caer en sycophancy y siempre cuestionarte a ti, aunque tú me ayudes. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero es que la IA es espectacular, nos ayuda a construir 1500 cosas más y estamos en una era brutal, en donde antes era muy costoso producir cosas. Ahora, lo que vale la pena decidir es saber qué es lo que realmente construimos, qué es lo que vale la pena meterle mente porque resuelve un problema para alguien o porque le crea valor y le crea alguna alegría a otra persona. De ahí es que van a salir buenas resoluciones, buenas ideas de emprendimiento, buenos negocios que quizás cambien el mundo mañana. Ya no se trata de qué tan rápido tú construyes, sino de qué tan acertadamente tú piensas y decides. Las herramientas de inteligencia artificial simplemente nos están ayudando a hacer las cosas más rápido o con un bajo coste. Pero tu criterio, tu experiencia, tu juicio, tu discernimiento, tu verificación, eso sigue siendo tuyo. Y si tú crees que todavía no tienes esto formado, no lo dejes para mañana. Esa es tu tarea ahora, no dejar que la herramienta tome estas decisiones por ti. Cuéntame en los comentarios de qué lado de la IA estás. ¿Eres de esos que todavía le tienen miedo para incorporar esto en tu vida cotidiana? ¿Eres de esos sobreconfiados que utilizas IA para todo y nunca cuestionas? ¿O eres de esos que ya utilizas IA para
todo, pero siempre verificas. Cuéntame qué te leo.